El millonario exige matrimonio tras encontrar a una mendiga negra sola en su cabaña. Un pueblo congelado en Montana, una tormenta que parece querer tragarse todo a su paso y una mujer perdida cubierta de nieve y de sombras. Clara Martínez, una joven de 25 años, estaba sola, temblando en medio del bosque, con el viento arrancándole hasta el último aliento. Sentía en el pecho un peso insoportable, las miradas, los murmullos del pueblo, la presión de un matrimonio que le ahogaba el alma. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando Martín Sánchez apareció en la oscuridad, nadie supo quién era. Un hombre tosco, con ojos que guardaban secretos violentos y un silencio que golpeaba más fuerte que el frío. La gente del pueblo lo llamaba el solitario, el tipo que huía de todos, pero ahí estaba con su cabaña aislada, justo donde Clara encontró refugio esa noche de invierno. No era la mendiga que todos imaginaban, sino una mujer rota por las reglas que le imponían. Martín la rescató Pero el despertar fue duro y frío. De regreso a la realidad, las voces volvieron a rugir, más fuertes que nunca. El pueblo exigía el matrimonio, y Clara no tuvo otra opción que aceptar. No había amor, solo temor al qué dirán. La boda se convirtió en un acto de supervivencia, con miradas cargadas de sospecha y reproche. Sin embargo, en medio de esa vida impuesta, Clara encontró en la carpintería de Martín un respiro inesperado. La madera crujía bajo sus manos. La creación le regalaba un aire de libertad que hacía mucho no conocía. Pero entonces llegó Julián, su ex prometido, con promesas viejas y preguntas que quemaban la piel. Su reaparición hizo que Clara sintiera el peso de sus decisiones, el miedo que había guardado bajo llave. Entre Martín y Julián, entre el pasado que la quería atar y el presente que apenas empezaba a comprender, el corazón de Clara empezó a temblar como el viento que azotaba Montana. Martín, con su silencio y sus heridas, comenzó a abrirse. El respeto y... El pueblo observa. Calla, y una tormenta más grande se avecina. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara respiró hondo, dejando el aire helado entrar en sus pulmones. La carpintería de Martín era un refugio, un lugar donde la madera crujía como un susurro reconfortante. Pero su paz fue interrumpida por un estruendo, una puerta que se abría de golpe, un viento que traía ecos de gritos. La sintió el corazón acelerado. Era Julián. Apareció en la entrada, la cara enrojecida por el frío, pero sus ojos ardían con una furia contenida. «¡Clara!», gritó, su voz resonando en la pequeña cabaña. Martín se puso de pie, la tensión palpable entre los dos hombres. Clara sintió el nudo en la garganta volverse más pesado. La incomodidad emergiendo como una sombra. «¿Qué quieres?», preguntó Clara, intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban. «Vine a llevarte. No deberías estar aquí. Este no es tu lugar», dijo Julián, dando un paso hacia ella. Martín se interpuso, con el cuerpo firme como la madera que trabajaba. «No la toques», murmuró, una amenaza apenas escondida en su voz. Clara sintió un escalofrío, no solo por la tensión, sino porque algo oscuro brillaba en los ojos de Julián. Su ex prometido sonreía, pero no con sinceridad. Algo más siniestro se escondía detrás de esa fachada. «¿No entiendes? La gente habla. Hablan de ti,
De él, de lo que ha pasado, dijo Julián, acercándose aún más, su tono cambiando. Saben tu secreto, Clara, y lo usarán para hacerte daño. Clara se sintió expuesta. ¿Qué secreto?, preguntó, pero su voz apenas fue un susurro. Tu madre no era quien decías que era. Te lo puedo demostrar. La verdad está ahí fuera, esperando ser revelada, afirmó Julián. Arriesgándose a romper el espacio tenso entre ellos, su voz profunda como el trueno. La gente del pueblo tiene historias, Martín. ¿No crees que es curioso que haya llegado aquí, justo después de que tu madre se marchara? Quizás no sea la única que tiene secretos. La cabaña quedó en completo silencio. Clara sintió como el aire le era arrancado de los pulmones. Recordó las noches que pasaba escuchando a su madre, contándole cuentos llenos de ilusiones y promesas. Pero había algo más, algo escondido detrás de su sonrisa, algo que nunca había podido entender. No, eso no puede ser cierto, dijo Clara, su voz quebrándose casi en un grito. Buscabas respuestas. Siempre has querido saber quién eres realmente. Tal vez ese es el momento, le dijo Julián. Su sonrisa se amplió, como si hubiera encontrado un juguete nuevo. Una sombra oscura invadió la habitación. Clara sintió una punzada de dolor. Lo que había sido un refugio, su lugar de respiro, se transformó en un espacio de horror. ¿Qué sabía su madre? ¿Qué tipo de vida había escondido tras las paredes de su infancia? Martín se acercó a Julián directamente, pero al girar la mirada hacia Clara, había una confusión palpable. Esa lucha en su mirada era un eco de lo que sentía Clara. Y en ese instante, el ruido de la tormenta estalló fuera. Un trueno ensordecedor resonó. La cabaña vibró. Clara supo que, al igual que el clima, la revelación del secreto comenzaría a desatar un caos que cambiaría todo. El corazón de Clara latía rápido. La vida que había ido construyendo se desmoronaba, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de cada rincón. ¿Qué otro secreto saldría a la luz? ¿Se atrevería a descubrirlo? El pueblo aguardaba, observando en silencio. Y Clara, atrapada entre la tormenta y sus verdades, sintió que su mundo estaba a punto de cambiar. ¡Ja, ja, ja! Era solo el comienzo. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si la tormenta fuera más que un simple fenómeno meteorológico. Las palabras de Julián resonaban dentro de ella, pero lo que más le inquietaba eran los ojos de Martín, llenos de preguntas y sombras. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz temblaba. La confusión se mezclaba con el miedo. Pregúntale a la gente, respondió Julián, sonriendo con una mueca que parecía un rayo de tempestad. Hay historias, Clara, historias que ella ha mantenido en secreto. Se acercó un paso más, el caos brillando en sus ojos. Una ráfaga de viento golpeó la cabaña, como si el mismo bosque deseara ser parte de esta revelación. Clara vio las manos de Martín tensarse, su mandíbula apretada, listo para protegerla. ¿Pero de qué? ¿De Julián o de la verdad que venía a reclamarla? ¡Basta! No tienes idea de lo que estás diciendo, gritó Martín, su voz gruesa como tronco desgajado. Déjala en paz. Sin embargo, Clara no podía apartar la mirada de Julián, atrapada entre la rabia y la confusión. ¿Por qué había regresado justo ahora? En medio de esta tormenta y de su desesperación, la tensión crecía, hasta que, un estruendo, la puerta se sacudió, y Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres del pueblo se apresuraba hacia la cabaña. Traían antorchas y un aire de furia. Eran los murmurantes, aquellos que apuntaban con el dedo y hablaban a sus espaldas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Clara, su voz resonando impotente ante la entrada.
No podemos permitir que esto continúe, dijo uno, su mirada llenando la habitación de juicio. Clara, sabemos lo que eres. ¡Calla!, le gritó Martín, avanzando con determinación. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban en el aire, como tormenta abrumadora. Miente, deshonra a tu madre. Eres una hija de la noche, traidora. No puedes quedarte en este pueblo, vociferó otro. Clara sintió un golpe en el pecho. Recuerdos de sus noches tranquilas se escurrían entre sus dedos, reemplazados por un miedo palpable. ¿Qué? ¿Qué saben de mí? Su corazón latía con fuerza, la incredulidad ahogando su voz. Tu madre no era quien creías. Te lo dijimos. La gente sabe, contestó Julián con una sonrisa que le hizo estremecer. ¿Vas a quedarte con ellos? La tormenta fuera rugía, como si la naturaleza misma se compadeciera de su angustia. Y de repente el suelo bajo sus pies pareció cambiar. Un eco, un susurro escondido. Antes de que Clara pudiera reaccionar, un hombre del pueblo, su vecino de siempre, se atrevió a dar un paso adelante. La madre de Clara era una bruja. Las palabras rodaron por la cabaña y el silencio que siguió fue de muerte. La revelación invadió el espacio. Un eco de confusión y horror. Clara miró a Martín buscando respuestas en sus ojos. Él se quedó inmóvil, atónito. ¿Qué cosa es?, murmuró, sus labios apenas pronunciando la palabra, como si temiera que al decirla la tormenta haría eco de su verdad. Sí, dijo el hombre, recobrando coraje. Era conocida por sus habilidades. La gente decía que tenía pactos oscuros. Y ahora tú. Su dedo apuntó a Clara. El juicio en su mirada ardía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La cabaña de Martín, su refugio, se había convertido en el epicentro de un conflicto que había estado escondido bajo la nieve. No soy nada de eso, protestó, su pecho pesando con el dolor de la verdad que no quería aceptar. Pero Martín, ahora con un semblante sombrío, tomó su mano. «Clara, ¿qué más no me has contado?», preguntó, su voz temblorosa. Ella se sintió perdida, arrastrada entre la tormenta, el pasado que le había sido ocultado y el miedo que estaba apoderándose del presente. Las antorchas ardían, iluminando los rostros enojados de la multitud. Clara sintió la presión del mundo exterior. Miró a su ex prometido, a Martín, y a la verdad que estaba a punto de desatarse. ¿Era realmente la heredera de algo oscuro? ¿Pertenecía a un linaje que había estado oculto todo este tiempo? La tormenta siseaba fuera, y Clara supo que lo que se avecinaba era mucho más que unas palabras. Era el inicio de una tempestad más violenta, una verdad que podría cambiar todo lo que conocía. ¿Estaría lista para enfrentarlo? El conocimiento de su madre se iba convirtiendo en un secreto que estaba a punto de explotar, y el pueblo, ese mismo pueblo que la había echado, esperaba en la puerta, sin saberlo. Clara se había convertido en el centro de una tormenta mucho más oscura. Clara sintió que el aire se voló. Las palabras de Julián resonaban dentro de ella, pero lo que más le inquietaba eran los ojos de Martín, llenos de preguntas y sombras. «¿Qué sabes de mi madre?», su voz temblaba. La confusión se mezclaba con el miedo. «Pregúntale a la gente», respondió Julián, sonriendo con una mueca que parecía un rayo de tempestad. «Hay historias, Clara, historias que ella ha mantenido en secreto». Se acercó un paso más, el caos brillando en sus ojos. Una ráfaga de viento golpeó la cabaña, como si el mismo bosque deseara ser parte de esta revelación.
Clara vio las manos de Martín tensarse, su mandíbula apretada, listo para protegerla. ¿Pero de qué? ¿De Julián o de la verdad que venía a reclamarla? ¡Basta! No tienes idea de lo que estás diciendo, gritó Martín, su voz gruesa como tronco desgajado. Déjala en paz. Sin embargo, Clara no podía apartar la mirada de Julián, atrapada entre la rabia y la confusión. ¿Por qué había regresado justo ahora en medio de esta tormenta y de su desesperación? La tensión crecía, hasta que, un estruendo, la puerta se sacudió y Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres del pueblo se apresuraba hacia la cabaña. Traían antorchas y un aire de furia. Eran los murmurantes, aquellos que apuntaban con el dedo y hablaban a sus espaldas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Clara, su voz resonando impotente ante la entrada. No podemos permitir que esto continúe, dijo uno, su mirada llenando la habitación de juicio. Clara, sabemos lo que eres. ¡Calla!, le gritó Martín, avanzando con determinación. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban en el aire como tormenta abrumadora. Miente, deshonra a tu madre. Eres una hija de la noche, traidora. No puedes quedarte en este pueblo, vociferó otro. Clara sintió un golpe en el pecho. Recuerdos de sus noches tranquilas se escurrían entre sus dedos, reemplazados por un miedo palpable. ¿Qué? ¿Qué saben de mí? Su corazón latía con fuerza, la incredulidad ahogando su voz. Tu madre no era quien creías. Te lo dijimos, la gente sabe, contestó Julián, con una sonrisa que le hizo estremecer. ¿Vas a quedarte con ellos? La tormenta fuera rugía, como si la naturaleza misma se compadeciera de su angustia. Y de repente, el suelo bajo sus pies pareció cambiar. Un eco, un susurro escondido. Antes de que Clara pudiera reaccionar, un hombre del pueblo, su vecino de siempre, se atrevió a dar un paso adelante. La madre de Clara era una bruja. Las palabras rodaron por la cabaña y el silencio que siguió fue de muerte. La revelación invadió el espacio, un eco de confusión y horror. Clara miró a Martín, buscando respuestas en sus ojos. Él se quedó inmóvil, atónito. ¿Una bruja?, murmuró, sus labios apenas pronunciando la palabra, como si temiera que al decirla la tormenta haría eco de su verdad. Sí, dijo el hombre, recobrando coraje, era conocida por sus habilidades. La gente decía que tenía pactos oscuros. Y ahora, tú. Su dedo apuntó a Clara, el juicio en su mirada ardía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La cabaña de Martín, su refugio, se había convertido en el epicentro de un conflicto que había estado escondido bajo la nieve. No soy nada de eso, protestó, su pecho pesando con el dolor de la verdad que no quería aceptar. Pero Martín, ahora con un semblante sombrío, tomó su mano. Clara, ¿qué más no me has contado?, preguntó, su voz temblorosa. Ella se sintió perdida, arrastrada entre la tormenta, el pasado que le había sido ocultado y el miedo que estaba apoderándose del presente. Las antorchas ardían, iluminando los rostros enojados de la multitud. Clara sintió la presión del mundo exterior. Miró a su ex prometido, a Martín, y a la verdad que estaba a punto de desatarse. ¿Era realmente la heredera de algo oscuro? ¿Pertenecía a un linaje que había estado oculto todo este tiempo? El corazón de Clara latía acelerado. En ese instante un grito desgarrador vino del exterior. Era una mujer con un rostro desencajado que luchaba por atravesar la tormenta. «Clara, es tu madre», exclamó, mientras los hombres del pueblo retrocedían horrorizados.
Clara no podía creer lo que oía. Su madre, la que creía muerta desde hacía años, parecía estar allí, al borde, luchando contra el viento. ¿Mamá? Clara apenas pudo susurrar, pero la verdad era innegable. La mujer se acercaba, drenando la atención de todos. Clara sintió cómo los ojos de Martín se ampliaban, llenos de asombro y miedo. Clara, no puedes creerles. No soy quien crees que soy, dijo su madre, sus palabras arrastradas por el viento, capturadas en un grito desesperado. He venido a advertirte. La multitud se dividió entre el pánico y la incredulidad. Clara quedó paralizada, sus pensamientos se amolpaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que su madre, la mujer que había creído perdida, ahora estaba aquí? ¡Detente!, gritó Julián, alzando la voz en un desesperado intento de controlar la situación. Pero era demasiado tarde. La tormenta, la revelación y el regreso de su madre se entrelazaban en un caos que parecían abrumar a todo el mundo. Clara, es hora de que sepas todo. Tu verdadero destino está esperando, dijo la mujer. La cabaña tembló, como si la tierra misma contestara al llamado de su madre. Y en ese instante, el mundo de Clara se agrietó. Todo lo que había dado por cierto, ahora era un laberinto de secretos y revelaciones que la arrastrarían a un abismo del que no podría escapar. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si la tormenta fuera más que un simple fenómeno meteorológico. Las palabras de Julián resonaban dentro de ella, pero lo que más le inquietaba eran los ojos de Martín, llenos de preguntas y sombras. ¿Qué sabes de mi madre? Su voz temblaba. La confusión se mezclaba con el miedo. Pregúntale a la gente, respondió Julián, sonriendo con una mueca que parecía. Se acercó un paso más, el caos brillando en sus ojos. Una ráfaga de viento golpeó la cabaña, como si el mismo bosque deseara ser parte de esta revelación. Clara vio las manos de Martín tensarse, su mandíbula apretada, listo para protegerla. ¿Pero de qué? ¿De Julián o de la verdad que venía a reclamarla? ¡Basta! No tienes idea de lo que estás diciendo, gritó Martín, su voz gruesa como tronco desgajado. Déjala en paz. Sin embargo, Clara no podía apartar la mirada de Julián, atrapada entre la rabia y la confusión. ¿Por qué había regresado justo ahora, en medio de esta tormenta y de su desesperación? La tensión crecía, hasta que, un estruendo, la puerta se sacudió y Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres del pueblo se apresuraba hacia la cabaña. Traían antorchas y un aire de furia. Eran los murmurantes, aquellos que apuntaban con el dedo y hablaban a sus espaldas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Clara, su voz resonando impotente ante la entrada. No podemos permitir que esto continúe, dijo uno, su mirada llenando la habitación de juicio. Clara, sabemos lo que eres. Calla, le gritó Martín, avanzando con determinación. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban en el aire, como tormenta abrumadora. ¡Miente! ¡Deshonra a tu madre! ¡Que eres una hija de la noche traidora! No puedes quedarte en este pueblo, vociferó otro. Clara sintió un golpe en el pecho. Recuerdos de sus noches tranquilas se escurrían entre sus dedos, reemplazados por un miedo palpable. ¿Qué? ¿Qué saben de mí? Su corazón latía con fuerza, la incredulidad ahogando su voz. Tu madre no era quien creías, te lo dijimos. La gente sabe, contestó Julián, con una sonrisa que le hizo estremecer. ¿Vas a quedarte con ellos? La tormenta afuera rugía, como si la naturaleza misma se compadeciera de su angustia. Y de repente, el suelo bajo sus pies pareció cambiar. Un eco, un susurro escondido.
Antes de que Clara pudiera reaccionar, un hombre del pueblo, su vecino de siempre, se atrevió a dar un paso adelante. La madre de Clara era una bruja. Las palabras rodaron por la cabaña y el silencio que siguió fue de muerte. La revelación invadió el espacio, un eco de confusión y horror. Clara miró a Martín, buscando respuestas en sus ojos. Él se quedó inmóvil, atónito. ¿Una bruja?, murmuró, sus labios apenas pronunciando la palabra, como si temiera que al decirla, la tormenta haría eco de su verdad. Sí, dijo el hombre, recobrando coraje. Era conocida por sus habilidades. La gente decía que tenía pactos oscuros. ¿Y ahora tú? Su dedo apuntó a Clara. El juicio en su mirada ardía. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La cabaña de Martín, su refugio, se había convertido en el epicentro de un conflicto que había estado escondido bajo la nieve. No soy nada de eso, protestó, su pecho pesando con el dolor de la verdad que no quería aceptar. Pero Martín, ahora con un semblante sombrío, tomó su mano. Clara, ¿qué más no me has contado?, preguntó, su voz temblorosa. Ella se sintió perdida, arrastrada entre la tormenta. El pasado que le había sido ocultado y el miedo que estaba apoderándose del presente. Las antorchas ardían, iluminando los rostros enojados de la multitud. Clara sintió la presión del mundo exterior. Miró a su ex prometido, a Martín, y a la verdad que estaba a punto de desatarse. ¿Era realmente la heredera de algo oscuro? ¿Pertenecía a un linaje que había estado oculto todo este tiempo? El corazón de Clara latía acelerado. En ese instante, un grito desgarrador vino del exterior. Era una mujer con un rostro desencajado que luchaba por atravesar la tormenta. «¡Clara, es tu madre!», exclamó, mientras los hombres del pueblo retrocedían horrorizados. Clara no podía creer lo que oía. Su madre, la que creía muerta desde hacía años, parecía estar allí, al borde, luchando contra el viento. «¡Mamá!», Clara apenas pudo susurrar. Pero la verdad era innegable. La mujer se acercaba, drenando la atención de todos. Clara sintió como los ojos de Martín se ampliaban, llenos de asombro y miedo. «Clara, no puedes creerles. No soy quien crees que soy», dijo su madre, sus palabras arrastradas por el viento, capturadas en un grito desesperado. «He venido a advertirte». La multitud se dividió entre el pánico y la incredulidad. Clara quedó paralizada. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que su madre, la mujer que había creído perdida, ahora estaba aquí? «¡Detente!», gritó Julián, alzando la voz en un desesperado intento de controlar la situación. Pero era demasiado tarde. La tormenta, la revelación y el regreso de su madre se entrelazaban en un caos que parecían abrumar a todo el mundo. «Clara, es hora de que sepas todo. Tu verdadero destino está esperando», dijo la mujer. La cabaña tembló como si la tierra misma contestara al llamado de su madre. Y en ese instante, el mundo de Clara se agrietó. Todo lo que había dado por cierto ahora era un laberinto de secretos y revelaciones que la arrastrarían a un abismo del que no podría escapar. Pero el giro, la sacudida final, llegó cuando un rayo iluminó el cielo. En ese breve instante, una sombra surgió detrás de la madre de Clara. Una figura alta, oscura, con una mirada helada que heló la sangre. «Madre», susurró con voz grave, «has roto el pacto». La multitud contuvo la respiración. Clara sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Aquella figura era un eco de su pasado oscuro, una encarnación de secretos enterrados. Su madre, conocer sus orígenes.
y ahora la sombra del poder reclamaba lo que le pertenecía. «¡No!», gritó Clara, su corazón latiendo al ritmo del caos. La tormenta a su alrededor se intensificó, pero dentro de ella un nuevo miedo despertaba. ¿Qué sería aquello que había desatado su madre? ¿Y qué pasaría ahora con su propia vida? El misterioso ser miró a los hombres del pueblo y a Martín con una sonrisa malévola que prometía destrucción. «Es hora de pagar, Clara». El aire se volvió helado. Las palabras de la sombra reverberaban en su mente mientras el mundo se teñía de oscuridad. Una verdad devastadora la amenazaba, y sin saberlo, Clara estaba a punto de descubrir cuál era su verdadero papel en esta historia que se desmoronaba. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si la tormenta fuera más que un simple fenómeno meteorológico. Las palabras de Julián resonaban dentro de ella, y la sombra del ser oscuro se cernía sobre el lugar, amenazadora. El tiempo pareció detenerse cuando la figura reveló su rostro. Era un hombre imponente, con una mirada helada que transmitía poder y peligro. «Madre», susurró, su voz grave y profunda rasgó el silencio. «Has roto el pacto». La multitud se quedó sin aliento. Los murmullos crecieron entre quienes observaban, ojos abiertos. Preguntó con voz temblorosa, mientras su corazón latía con fuerza, casi como un tambor. La tormenta rugía afuera, como si el cielo reflejara su caos interior. «Si no cumples con tu parte del trato, el precio es alto», dijo la figura oscura, avanzando hacia ella, cada paso resonando como un eco de advertencia. Clara miró a su madre, quien había estado a punto de revelarle la verdad. «¿Qué sabes de esto?», cuestionó con desesperación, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La mujer se giró, miedo y determinación en sus ojos. «Clara, escucha», comenzó su madre, pero la voz del ser oscuro la interrumpió. «No tienes nada que decir, bruja. Ella es el legado, y lo que sucede a partir de ahora está escrito por los que vinieron antes que ella». Soltó, la arrogancia marcando cada palabra. La multitud retrocedió. Algunos murmuraban, otros se cubrían los rostros con las manos. Las antorchas titilaban, proyectando sombras imponentes que danzaban como espectros. Clara se sintió. Todo lo que había creído, todas las historias que su madre le había contado, ahora parecían un engaño. «Todo se repite, Clara», insistió el ser oscuro, su voz reverberando. «Eres parte de algo más grande, y si no eliges tu camino, alguien más lo hará por ti». «¿Qué significa eso?», le gritó Clara, la ira y el miedo combinándose en su pecho, una tormenta interna que rivalizaba con el clima. A su lado, Martín se mantuvo firme, pero su expresión abrigaba confusión. «Responde». Y fue en ese instante, cuando toda la rabia y angustia finalmente estallaron, que la figura oscura levantó su brazo y un rayo atravesó el cielo, iluminando la cabaña. Clara sintió un tirón, un jaleo de emociones, miedo, dolor, pero también algo que palpitaba, algo antiguo dentro de ella. «¡No!», gritó su madre, pero la energía se desató antes de que pudiera detenerlo. El rayo impactó justo en Clara, atravesando su cuerpo, inyectándole una oleada de poder que no sabía que tenía. Fue como si la electricidad corriera por sus venas, amplificando todo lo que había sentido. Y en ese momento, no solo el paisaje cambió. Clara ya no era la misma. El susurro de su madre llegó a sus oídos. «Tú eres la elegida, Clara. Eres más poderosa de lo que jamás imaginaste». Las miradas del pueblo se tornaron en asombro y temor. La tormenta rugía, pero ahora Clara sentía su furia, su energía corriendo con la suya. Alzó la vista y un rayo de luz la rodeó. Algo dentro de ella despertó.
un eco de un legado inesperado, un poder que había estado oculto incluso de ella. Pero entonces, en medio del asombro, la atmósfera se tornó aún más tensa. La verdad no solo era un legado, sino un peso aplastante. La cabaña tembló y el ser oscuro sonrió con satisfacción. Ahora, elige, o te desvías hacia el lado de la luz, o caes en la oscuridad de una eternidad. Pero recuerda, Clara, siempre habrá un costo. El temor se apoderó de Clara, mientras un torrente de dudas y posibilidades inundaba su mente. Podía sentir los ojos de su madre y Martín sobre ella, pero también las miradas del pueblo, observándola con sospecha y desesperación. ¿Cómo podría tomar una decisión tan monumental en un instante? Esa chispa de poder en su interior se sentía excitante, pero también aterradora. Era como una carga y una bendición al mismo tiempo. ¿Realmente estaba lista para asumir lo que significaba? ¿Qué hacer con el secreto que acababa de descubrir? La tormenta siguió rugiendo, y Clara, atrapada entre la fuerza de su legado y la presión del pueblo, sintió que el camino hacia su futuro se bifurcaba. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, con el pulso acelerado y el miedo escalando por su pecho. La verdad era clara. Todo estaba a punto de cambiar, y ella sería quien decidiera el desenlace. Pero en su corazón todavía había una pregunta abierta. 2 puntos. ¿Habría algo más oculto tras esa revelación? Clara sintió que el aire se volvió pesado, como si la tormenta misma se cerniera sobre ella. Las palabras del hombre oscuro resonaban en sus oídos, su voz como un trueno amenazador. Siempre habrá un costo. La energía que sentía dentro era indescriptible, pero también aterradora. Estaba asustada, pero también fascinada. La multitud se mantenía en un tenso silencio, expectante, como si respiraran en conjunto. Clara miró a su madre, luego a Martín, buscando en sus ojos una respuesta, una señal de que todo iba a estar bien. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa. Debes elegir, Clara. Debes decidir qué camino tomar. No hay vuelta atrás, dijo su madre, el temor grabado en su rostro. Pero Clara apenas podía pensar. Un ruido resonó detrás de ellos, un crujido ensordecedor que perforó el aire frío. La puerta de la cabaña se rompió de un golpe, dejando entrar un viento helado que cortaba como un cuchillo. Y ahí, en el umbral, se encontraba por ahí una figura conocida, una joven con un vestido desgastado, su rostro pálido y cubierto de cicatrices, los ojos desbordando dolor. Era su hermana, Elena, a quien había creído muerta. Clara, gritó, con una voz que resonó entre el tumulto, un eco de años de desesperación. El aire se cortó nuevamente. Las antorchas titilaban, las caras del pueblo reflejaban horror y asombro. ¿Cómo era posible? Clara sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira? No puede ser, exclamó Julián, retrocediendo, como si ante sus ojos hubiera aparecido un fantasma. Tú no debías estar aquí. El hombre oscuro sonrió y su mirada se iluminó, como si estuviera disfrutando de la confusión. Ella es el resultado de la traición, el precio de una madre que quebrantó los pactos. A través de su dolor obtuviste la luz, y ahora es hora de que pagues las consecuencias. No, esto no puede estar pasando, murmuró Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena, ¿cómo? ¿Eres real? Elena dio un paso adelante, su figura temblando y sus ojos brillando con un fuego interno. Clara, escúchame. Hay mucho que no sabes. La historia de mamá no es solo su historia. Todos estamos atrapados en esto.
Las palabras se deslizaron en el aire como una espada afilada. Las miradas del pueblo se tornaron hacia Clara, llenas de incertidumbre y temor. ¿Estamos hablando de magia oscura? Una mujer en la multitud preguntó, su voz temblando. ¿De brujería? De repente un grito desgarrador cortó el cielo. ¡Clara! Era su madre, pero Clara no podía apartar la vista de Elena. Tú no deberías haber venido. Esto es más peligroso de lo que piensas. Y en ese instante la tormenta estalló con furia. El hombre oscuro levantó sus manos y el cielo pareció responder. Relámpagos rasgaron la oscuridad y Clara se dio cuenta de que el ser no había venido solo. Del fondo del bosque sombras emergieron, figuras grotescas, con rostros descompuestos, pero una familiaridad inconfundible. Eran los ancianos del pueblo, los que alguna vez hablaron con su madre. Ahora ellos eran los cenizarios de lo que había sido oculto. Esto no se detendrá hasta que el pacto sea cumplido, Clara, gritó el ser oscuro entre el ruido de la tormenta. El pasado regresa para reclamar lo que es suyo. La verdad golpeó a Clara con la fuerza de un rayo. Cada figura que salía de la oscuridad era otra capa de secreto, otro quebranto de confianza. Sus ojos buscaban a Martín, y él, también paralizado, parecía comprender la magnitud de lo que se avecinaba. «¡Elena, corre!», gritó Clara, pero su hermana se quedó firme, desafiante. «No puedo escapar de esto. Estamos unidas en destino, Clara». De pronto, la realidad se fragmentó. Todo lo que había creído saber temblaba, y la línea entre el bien y el mal comenzaron a difuminarse. Cada mirada en la cabaña reflejaba miedo, confusión, culpa. Al mirar atrás, en el frío abrazo de la tormenta, Clara se dio cuenta de que su futuro ya no sería simplemente su elección. El legado, las traiciones, la verdad de su madre, todo exigiría una respuesta. «¿Qué significa esto?», murmuró, su voz quebrándose bajo el peso de la revelación. Y cuando menos lo esperaba, una sombra se deslizó a su lado, un murmullo apenas audible que hizo eco en su corazón. El pasado nunca se queda atrás, y el futuro es un juego mortal que solo comienza. La tormenta aguardaba, y Clara sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Clara sintió el aire volverse pesado, la tormenta rugiendo en el fondo como un monstruo enfurecido. Los ojos del ser oscuro se fijaron en ella, inquebrantables, como dos agujas que perforaban su alma. La multitud, atrapada en una mezcla de temor y asombro, observaba en un inquietante silencio. La revelación de su hermana, Elena, resonó en su mente, un eco que no podía ignorar. «Esto es un juego, Clara», dijo el ser oscuro con una sonrisa cruel, «y el tablero está listo para el movimiento decisivo». De repente, un rayo iluminó la cabaña. En ese fogonazo, Clara vio una sombra. Era su madre, retrocediendo con la mirada aterrorizada. «¡No! Clara, escúchame», gritó, su voz desbordando pánico. «No puedes dejar que ella te atrape en su trampa». Clara se sintió perdida. «¿Qué trampa? ¿Cuál es tu secreto?», preguntó, su voz más fuerte que el viento. Su piel se erizó de frío ante la revelación de su hermana y las palabras de su madre. La confusión y el enojo se entrelazaban en su pecho. «Todo esto es un ciclo», continuó el ser oscuro, ignorando a su madre. «Una maldición que se repite generación tras generación. La sangre de tu familia está manchada.
Eres el faro de esperanza, oh el catalizador de la ruina. Murmullos preocupados se alzaron entre los aldeanos. Algunos comenzaron a retroceder, buscando refugio detrás de quien podían. «¡Dejen de hablar!», exclamó Julián, los ojos desorbitados. «Esto es una locura. Clara, no los escuches. Ellos quieren jugar contigo». Pero Clara había visto en los ojos de su madre algo que la inquietó aún más: miedo. En ese instante, un estruendo sacudió la cabaña. Las puertas se rompieron y una ráfaga de viento helado la hizo tambalear. Desde el exterior, la figura del hombre oscuro parecía cobrar vida. «Ahora es el momento», gritó, sus palabras sonando como el estrépito de un trueno. «El legado de tu madre te atraviesa. Clara, este pueblo tiene una historia que debe ser contada». «¿Qué historia?», preguntó Clara, enfrentándolo. Aunque su corazón latía con incertidumbre, se dio cuenta de que no solo se trataba de ella, era el pueblo entero lo que pendía de un hilo. La mirada del ser oscuro brillaba, y en su interior nació un sentimiento agrio. Elena pasó al frente, su expresión profunda. «Mamá, esto es tu culpa», dijo con voz temblorosa. «Lo ocultaste, no nos dejaste ser libres». La revelación impactó como un rayo entre los aldeanos. «¿Qué estás diciendo, Elena?», preguntó su madre, evidentemente alterada. «Tú no sabes de lo que hablas». Clara observó la tensión creciente, notando cómo sus palabras empezaban a calar en la tormenta. El viento aullaba, trayendo ecos de susurros antiguos que parecían ansiar ser escuchados. «¿Qué ocultaste? Dímelo», instó Clara, el miedo en su pecho transformándose en rabia. «No puedo seguir adelante sin saber». Y en ese instante, el hombre oscuro empezó a reír. Una risa fría que resonó en el aire, como un preámbulo a algo devastador. «La oscuridad no espera a nadie, Clara. No esperes respuestas que no te interesan». Pero Clara no se detendría. «¡Basta! Si hay algo que quiera vengarse, que venga. No tengo miedo», gritó, su voz resonando con fuerza. En ese momento de poder, una chispa de luz brotó de su interior. El aire helado empezó a vibrar a su alrededor. El hombre oscuro avanzó y un grito resonó a sus espaldas. «Clara», fue la advertencia que cortó el viento. Porque de repente un sordo crujido separatista surcó el cielo y ella volvió la vista. «No», rugió su madre, pero ya era demasiado tarde. Un rayo impactó justo frente a Clara, causando una explosión de luz que la envolvió. Y a medida que la luz se desvaneció, Clara sintió un vacío abrumador. Cuando todo regresó a la calma, el paisaje había cambiado. La cabaña era gris y desmoronada, pero eso no fue lo más impactante. Frente a Clara, en una escena surrealista, estaban sus padres, juntos, con miradas que hablaban de historia, dolor y traición. «¿Padres?», susurró Clara, sintiendo que el mundo se caía a sus pies. La revelación era devastadora. La historia que había creído la condujo a un laberinto donde sus propios padres eran los arquitectos de su tormenta. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus cuerpos se sintieron extraños, ajenos, cosas nunca dichas afloraban. Pero Clara entendió una verdad hiriente. Su vida había sido un juego de piezas manipuladas, un secreto horrendo que cambiaría todo lo que conocía. Y en un instante, como si el propio aire conspirara en su contra, el hombre oscuro sonrió, señalando la inevitable revelación. ¿Creías que todo está completamente perdido? No has visto nada aún. La tormenta continuaba rugiendo, pero Clara sabía que su vida, cada relación, cada secreto, había cambiado para siempre. Clara sintió el aire volverse aún más pesado, como si su corazón estuviera atrapado en un mar de confusión.
Las palabras del ser oscuro resonaban en su mente, y su madre, cubierta de una sombra de terror, parecía un eco de todo lo que había tratado de proteger. ¿Qué eres tú?, demandó Clara, su voz temblando. El hombre oscuro sonrió. Esa sonrisa era aterradora. Soy la consecuencia de sus elecciones, la herencia de secretos no revelados, susurró, sus ojos como brasas ardientes. En ese momento, un escalofrío recorrió la sala. Clara podía sentir cómo la multitud contenía la respiración, como si la atmósfera misma estuviera esperando a estallar. «¡Detente!», gritó su madre. «No lo escuches, Clara. Él no sabe de lo que habla». Pero ya era tarde. La presencia del ser oscuro había enraizado un temor profundo en el corazón de su hermana Elena y en los aldeanos. La tensión creció, palpable y peligrosa. De repente, un grito desgarrador portó el aire. Era Julián, que palidecía al hacer un paso atrás. Su rostro reflejaba horror. «No, no puede ser. Dios mío, no otra vez», exclamó. Clara lo miró confundida. Tenía un eco de pánico en sus ojos. «¿De qué hablas, Julián?», Clara preguntó. Su voz ahora casi un susurro. Pero antes de que él pudiese contestar, la tempestad se desató fuera de la cabaña, y un estruendo resonó como un tambor de guerra. Clara sintió que el suelo temblaba, y un grito de terror surgió de su madre. Fue entonces cuando vio lo inimaginable. Una sombra enorme y amenazante emergió del bosque, un monstruo de oscuridad, con ojos que brillaban como relámpagos. La figura se acercó, y Clara, paralizada, comprendió que no era un ser ajeno, era su padre. «¡Papá!», gritó, su voz rompiéndose. Las miradas de todos se volcaron hacia él, incredulidad y pánico en cada rostro. Sin embargo, ese hombre ya no era el héroe que recordaba. Su expresión era sombría, llena de dolor. «No debías saberlo», murmuró, su voz ronca y llena de desesperanza. «Lo hice para protegerte, pero el tiempo se ha agotado». Los murmullos del pueblo se intensificaron, como una ola de desesperación. «¿Qué hiciste?», inquirió Clara, sintiendo su mundo romperse. La revelación golpeó más fuerte que cualquier tormenta. «Eres tú quien ha estado detrás de todo esto. Eres el culpable de las sombras que nos acechan». «Clara, hay algo que debes entender. No hay un final feliz. Todo esto es un ciclo». Él comenzó, pero antes de terminar, el hombre oscuro interrumpió. «El pacto se ha roto, y ahora hay un precio que pagar». El eco de sus palabras resonó como un trueno, y el aire se volvió gris. En un instante, el suelo se abrió, y una grieta oscura se formó ante ellos, un callejón sin salida a las profundidades del abismo. Clara sintió que el miedo la ahogaba. La urgencia de escapar la empujaba, pero estaba atrapada por la revelación. «¡Ah, Clara! ¡Tómame de la mano!», gritó Elena, extendiendo su brazo, mientras su madre trataba de acercarse también a ella, pero una fuerza invisible las mantenía lejos, como si el destino decidiera que estaban destinadas a estar separadas. El hombre, oscuro, sonrió, observando cómo Clara luchaba entre la familia y su legado. «No puedes escapar de lo que eres, Clara. Acepta tu destino». Una chispa brilló en la oscuridad, y con un grito desgarrador, su padre dio un paso al frente, mientras la grieta se abría más. «Si no actúas ahora, todo estará perdido, y el precio será más alto de lo que imaginas». Las sombras comenzaron a alzarse, y Clara supo que el verdadero horror de su linaje ya no estaba reprimido, venía a reclamarlos a todos. «Tienes que decidir ahora», gritó Julián, su voz llena de terror y preocupación. Clara sintió que el tiempo se aceleraba, y la urgencia la invadió. Su mundo estaba a punto de desmoronarse,
y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿sería capaz de enfrentar la oscuridad y descubrir la verdad oculta detrás de su legado? La tormenta rugía con fuerza, pero el verdadero torrente de emociones, secretos y traiciones estaba a punto de desatarse. La decisión que tomara podría cambiarlo todo, pero ella aún no sabía qué era lo que realmente significaba ser parte de esta familia. Clara sintió el pulso de su corazón acelerarse mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura de su padre, envuelta en sombras, la miraba con un dolor palpable, como si cada palabra no pronunciada fuera un ladrillo en el muro que la separaba de la verdad. «No puedes dejar que esto te consuma», gritó su madre, desesperada, mientras las sombras empezaban a rodearla. «Mamá, es demasiado tarde para eso», dijo Clara, sintiendo que el peso de su legado la apresaba. Pero de repente, una chispa de determinación ardió en su pecho. «Si esto es verdad...» «Clara, hay otra forma. No estás sola, nunca lo estuviste». La voz de Elena era firme, un faro en la oscuridad. Las sombras empezaban a retroceder. «Juntas podemos romper el ciclo». «¿Juntas?», inquirió Julián, asombrado, sin poder creer lo que veía. «¿Realmente crees que eso funcionará? Tal vez deberíamos escapar ahora». «No», susurró Martín, ahora acercándose también. «El poder de Clara no está en huir, sino en enfrentar sus miedos. Hay que acabar con este ciclo de dolor». Clara sintió que la energía del momento cambiaba. Se acercó a su madre y la miró a los ojos. «No soy un secreto, mamá. Soy parte de nuestra historia y necesito saber quién soy de verdad». La atmósfera se cargó de electricidad, tan intensa que se podía casi tocar. De repente, el ser oscuro avanzó, sus ojos brillando con rabia. «¿Piensas que puedes enfrentarte a mí? Has roto el pacto y ahora todos pagarán el precio». Un trueno resonó y en medio del estruendo, Clara extendió sus manos. «Escucha. Esto termina aquí». En ese instante, una luz resplandeció de su interior, iluminando cada rincón de la cabaña. Sentía cómo el poder fluyó a través de ella, como un río que deseaba salir. Cada grito interno, cada miedo reprimido se desató, formando un vórtice de luz, empujando las sombras hacia atrás. «¡Detente!», gritó el hombre oscuro, pero Clara no lo escuchó. El miedo, el dolor, el conflicto, all day evaporándose en la luz de su verdad. «Esto es tu herencia», exclamó su madre, y la luz creció, pegajosa, ávida de liberación. Una onda de energía brotó de Clara y como una explosión de fuegos artificiales, las sombras comenzaron a disiparse. La multitud contuvo el aliento, viendo cómo la tensión se disolvía. Clara ahora podía ver a su padre a través del remolino de luz, su rostro transformándose de desesperación a alivio. «Estoy contigo», murmuró él, tomando la mano de su hija. Miró la verdad en sus ojos y por primera vez la conexión se sintió real. «Esto no es solo mío», dijo Clara, mirando a Elena y a su madre. «Juntas podemos sanar el pasado». Y cuando lo dijo, la luz estalló en 1000 fragmentos, como estrellas cayendo del cielo, reparando las fisuras. El hombre oscuro lanzó un grito de desesperación mientras las sombras se evaporaban, llevándose consigo la historia de dolor. «¡No se acaba aquí!», rugió mientras se desvanecía, dejando un eco que duraría en el aire. El pueblo, aún temeroso, comenzó a murmurar, pero Clara sintió el calor de sus manos unido a las de su familia. Había enfrentado la oscuridad y por una vez la luz había ganado. En un instante la tormenta amainó. Los tres se abrazaron, uniendo sus destinos. La verdad no siempre era fácil,
pero sabía que el camino hacia adelante estaba iluminado. Mientras el pueblo comenzaba a afrontar la realidad de su historia compartida, Clara sonrió, sus ojos brillando con nuevas esperanzas. «Juntos», susurró, y miró hacia el horizonte. Sabía que vendría más, que habría más tormentas, pero se prepararía para enfrentarlas. Y cuando la última ráfaga de viento cesó, algo en el aire cambió. En el fondo de su alma, Clara sintió las llamas del futuro, un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Pero espera, antes de que te vayas, aquí viene algo importante. Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están en camino. Y aplauda el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad increíble. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leer lo que piensan. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para